contextos. La voz de los protagonistas. Con nosotros ya, en vivo, en directo, Patricio de la Fuente González Carr, con su colaboración. Patricio, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Antes que nada, mi querida Marcela, mi querida Diana y por supuesto al gran público de GREM, pues me da muchísimo gusto saludarlos. Es doblemente satisfactorio para mí porque pues estar aquí en cabina, estar aquí en nuestra tierra querida de Torreón siempre y verlas, pues siempre es un honor y un gusto. Pues muy bien, con muchos temas en la agenda, ¿no? Creo que no paramos. Venía yo escuchando al padre Rafa, que le mandamos un saludo, por cierto, sobre este tema tan difícil. Y esto me lleva a hablarles de... parece que estoy obsesionado con la figura del presidente, no lo estoy. A mí el presidente, quiero aclarar, porque siempre me dicen, ¿le pegas al presidente? No, a mí el presidente me cae bien, en corto, no es una cuestión de que te caiga bien. Me gusta analizar el modelo de comunicación política y lo que se está haciendo en las campañas, y si están tratando de reinventar a una figura, que es el presidente. Ayer no sé si tuvieron oportunidad de leer a Salvador García Soto en el Universal, hace un apunte espléndido sobre el tema. A mí me remonta esto a uno de los primeros libros que yo compro en cuanto a comunicación política. Hablaba de la figura y toda la construcción del discurso de Richard Nixon. Richard Nixon, la antítesis de Nixon era Kennedy. Kennedy era el rico, el guapo, el popular en la escuela. Y Nixon, brillante también, venía de la cultura del esfuerzo, pero era un hombre tieso. Entonces, una vez le hacen una serie de fotografías en la playa caminando con los pantalones arremangados, así como hacían los Kennedy en High End Sport, y el hombre, la verdad, no daba. Se veía un hombre tieso tratando de ser un Kennedy, pero no lo lograba. ¿Qué es lo que pasa aquí? Hemos visto, yo creo que el modelo de comunicación de la campaña. Los priistas tuvieron en 2012 pues muchísimo dinero para hacer una muy buena campaña. Creo que en términos operativos, en términos de imagen, fue espléndida. Pero de repente hasta ahí se quedó. El gobierno, hoy estamos ante un gobierno que tiene una severa crisis de popularidad. Yo no debo de tasar a un gobierno por cómo salen las encuestas, pero sí son un reflejo momentáneo de cómo están las cosas. Y desde hace mucho tiempo, ustedes lo saben, pues el presidente y su gobierno han caído a niveles preocupantes. Hoy están alrededor del 30%. Y de repente vemos que están tratando de hacer cosas novedosas, no sé si muy tarde, emulando otros modelos. Hace más o menos un año, ustedes recordarán en Twitter, el Calcetagate, cuando se da toda esta disertación de que si el presidente había usado para la carrera del Estado Mayor Presidencial de las calcetas bien o no. Ellos en presidencia respondieron magistralmente, subiendo a Twitter las calcetas, el presidente diciendo, aclarando el tema. Pero eso fue lo único, parece que no se atreven. Esta reflexión la quiero llevar por una cosa. Está yo viendo una chava que no tenía yo el gusto de conocer, que hace comedia, que se llama Sofía Niño de Rivera, el stand-up comedy. Tan necesario en estos tiempos. Y yo percibí con Fox una apertura en cuanto a la televisión, a satirizar a la clase política, a satirizar al presidente de la República. Eso hoy se ha perdido. No tenemos esas prácticas, no tenemos lo que pasa con el presidente Obama en la cena de corresponsales, la capacidad del político de reírse de sí mismos. Hoy el político es muy acartonado, en la vieja política lo era, y no entiende que hoy lo que queremos son políticos cercanos a la gente. Yo entiendo que hay, ahora viendo campañas y viendo candidatos, y a mí en lo personal me toca revisar, ver candidatos, ver perfiles, y veo que hay gente que no te va a dar por más asesores que tengan. Pero aquí estamos viendo un viraje, yo no sé si muy tarde o no. Esta niña invitaron a una serie de videobloggers, de líderes digitales, porque eso sí quiero decir que han entendido presidencia. Alejandra Lagunes ha entendido lo que es la conversión al México digital y todo el proceso gubernamental hacia lo digital. Pero no han podido tocar al presidente porque el presidente no se deja, no entiende, es un hombre, lo hemos dicho varias veces, atrapado, joven, en fórmulas muy viejas, en un entendimiento de la política y del sistema, y de que si me relajo, demerito a la investidura presidencial, cuando no es así. Entonces esta chava va y narra que tienen este encuentro con el presidente y que finalmente le hace una pregunta fuerte al presidente y el presidente le termina contestando como político, y con rollos y sin haber planteado esta respuesta. Vemos a un presidente que ahora, lo que hablaban ustedes con el padre, habla del matrimonio gay, ahí será una gran discusión, pero yo no sé si estamos dando patadas de ahogado
ante esos índices de popularidad. Y yo no sé qué tanto nos vaya a dar la figura de Enrique Peña Nieto, que es un hombre muy formal en su comunicación, para cambiar el discurso y la narrativa. Tenemos, y ahí lo quiero dejar, un problema de origen, que es que Enrique Peña Nieto desde la campaña es un hombre que nunca conectó con los jóvenes, y el México digital es de los jóvenes. Ajá, bueno, hay que recordar Yo Soy 132, ¿no? Claro. Con los estudiantes de la Universidad Iberoamericana, desde allá hubo una cierta ruptura. Pero lo que te quiero preguntar es, y lo mismo que le preguntaba a Rafael hace un momento, ¿se vale que utilicen un tema de esta índole para tratar de paliar un poco la impopularidad de nuestro presidente? 30% de aceptación es muy bajo, y más de cara a un proceso electoral donde 12 entidades van a renovar la gubernatura. Entonces, la pregunta ¿es una medida desesperada, como lo señala hoy mismo también Ili Ortiz? A ver, ¿qué dice Maquiavelo? El fin justifica los medios. Hay un problema aquí. Yo nunca vi en la agenda de gobierno, en las propuestas, en los ejes rectores, yo nunca vi este tema, nunca se abordó. Tampoco lo de la marihuana fue un tema que se planteó desde el principio. Digo, hay que ser mal pensados. Y así, y lo mismo quiero decir de Andrés Manuel López Obrador, ha evadido el tema. Uh-huh. Entonces, y yo no sé si se trata de una medida desesperada. Que se vale, bueno, de lo que se han valido en política toda la vida, bueno, pues es lamentable, y hablo de todos los partidos en general. Pero si estamos hablando de una medida desesperada, bueno, a lo mejor le da alivio esa desesperación a muchas personas a construir una sociedad más acorde a los nuevos tiempos. No lo sé, pero sí veo un intento de cambio en el discurso, pero eso para qué sirve también, porque yo tengo a lo digital donde tengo mucha más libertad de expresión, pero los propios medios de comunicación a nivel nacional se han restringido desde que llegó este gobierno, y eso es un hecho. Por la autocensura, que es peor que la censura, sí. O por presión gubernamental. Por un lado tengo a un gobierno de la República que habla de que la libertad de expresión y que es un valor de los jóvenes. Por otro lado tenemos casos comprobados de periodistas que han sido, y de medios de comunicación limitados. A este gobierno, y eso lo sé, a este gobierno no le gusta la crítica. Tienen la piel muy delgada. Y hay una cosa que es muy interesante. Muchos de los Golden Boys del presidente, que son jóvenes, tienen esas viejas formas, porque la crítica no pueden con ella. ¿Estarías tú de acuerdo en algo que se ha escrito mucho, Patricio, en los últimos tiempos, sobre que la figura joven en número de años de Enrique Peña Nieto trae consigo las más viejas prácticas priistas? Pues en política mucho dice quién es tu padre político, ¿no? El padre político de Enrique Peña Nieto es Arturo Montiel. ¿Quiénes fueron los padres políticos de Arturo Montiel? Desconozco, pero viene de un grupo, de un grupo, claro. Atlacomulco. Eso no es en demérito, porque no puedes decir esto está mal. Es una forma de hacer política. Es una forma de hacer política. Y es una forma de entender la política. Es una forma de entender la política también. Pero no puedes quedarte en ese país. No puedes quedarte en esa realidad. Y finalmente no puedes abandonar lo que opinen internacionalmente. Ahí están las cosas. Pero las formas con las que Enrique Peña Nieto entiende, por ejemplo, la crítica, dan pauta a comprender que si así se entiende desde la presidencia de la República la crítica, así se puede entender desde las gubernaturas o desde las alcaldías. Sí, por supuesto. Y entonces estamos dando, nos dimos la media vuelta y estamos caminando 20 años atrás. ¿Cuántos casos no hemos visto de gobernadores, ahora que me ha tocado viajar tanto, de gobernadores, de presidentes municipales que tienen a los medios de comunicación cooptados? Yo recuerdo haber ido hace 2 años a Chiapas y ver, no quiero poner ejemplos, pero ver a 5, 6 periódicos que tenían publireportajes del gobernador en turno, y así en cuantos estados. Entonces esta práctica se presta. Por otro lado, nosotros como sociedad no estamos haciendo nada. Hablamos de la perversión de los medios, pero también el medio contribuye a esta perversión. No pueden parar ya. Hay cosas que a un México al que ya no vamos a regresar, no podemos regresar.
¿De veras crees? ¿De veras? Pero es que no es que vayamos a regresar, Patricia, Es que nunca hemos salido. Yo estoy de acuerdo. A ver, ¿por qué? Pues porque no hay indicativos, no hay absolutamente ninguna valoración que nos permita pensar que ya dejamos atrás las viejas prácticas de la política. ¿Cómo estamos en el índice de desarrollo democrático? Lo acabamos de hablar con la Fundación Konrad Adenauer. Estamos abajo. ¿Por debajo de la mitad? Sí, entonces hay en el grupo donde está República Dominicana. Hay un montón de cosas que pensamos que habíamos dejado atrás. Y pensamos que habíamos dejado atrás porque me da un temor muy grande que el parámetro para medir que dejamos atrás es la mayor cantidad de votos y la posibilidad de que en una boleta haya una verdadera opción de alternancia. Eso no es dejar atrás las viejas prácticas. Las prácticas, oye, estamos viendo lo que está pasando en estos procesos electorales en función del espionaje, en función de la represión. ¿Tú crees que esas son viejas prácticas que dejamos atrás? ¿O las revivimos y vienen remasterizadas? Y entonces, yo por eso no creo, Patricio, no creo que hayamos dejado atrás las viejas prácticas. Ay, no. No, y además las hemos ido copiando porque todo el mundo le achacamos al PRI, todo el mundo dice que en México todos llevamos un PRI adentro, pero las han ido, ahora que murió don Luis H. Álvarez, decía yo, bueno, esos eran hombres de una pieza, pero sí lo sigue habiendo, que sí hay muchas cosas que estamos haciendo mal, que creo que es un punto de inflexión en México, estoy totalmente de acuerdo. Que todas las instituciones a nivel mundial están bajo escrutinio, en una profunda crisis, sí, pero también entiendo, yo lo pongo de ejemplo, yo nunca he querido hacer de este espacio, porque este es mi espacio con ustedes, con los laguneros, con toda la gente que nos oye en México de reflexión, nunca he querido que sea una plataforma para yo fijar una postura institucional con el encargo político que hoy tengo. Pero si no creyera que se pueden cambiar las cosas, no estaría participando. Claro. Y he visto un proyecto donde he visto cosas maravillosas, que es el partido, que es Movimiento Ciudadano, y sí estoy viendo a una generación de chavos y de gente que queremos hacer las cosas de manera distinta. Y en todos los partidos lo hay, ¿no? En todos los partidos lo hay. Esos garbanzos de Libre están en todos los partidos. O sea, también hay gente muy valiosa intentando hacer las cosas de una forma distinta en los partidos que nos han gobernado. La pregunta es si luego eso tiene cabida. O sea, si quien llega a ocupar una posición pública realmente está dispuesto a abrir las puertas a esas nuevas formas de hacer las cosas. Y ahí es donde me preocupa pensar que no siempre pueda ocurrir, ¿no? Que esta forma de entender la comunicación política como unilateral, como mis concepciones, como lo que yo creo, o sea, a ver, es que hace 10 minutos hablamos con Armando Luna y Armando Luna desde la Diputación Federal asegura que la megadeuda ya no es tema en Coahuila. ¿Eso dijo? Que él, si no de ser por esta entrevista, él hacía años que ya no oía hablar de la megadeuda. Y entonces nosotros le decíamos, pues yo no sé si 1,000 kilómetros, que es a lo que estamos de la Ciudad de México, donde ahora vive, son suficientes. Pero está convencido. Y desde ese convencimiento hace política pública, y desde ese convencimiento legisla, y desde ese convencimiento está gestionando, ¿sabes? O sea... Es que yo no sé si a veces se llegan a enredar, y yo creo que sí, además de que mienten en sus galimatías de las cosas. El otro día salen con la reestructura de la deuda que tenemos aquí en Coahuila, y ayer el señor gobernador Rubén Moreira salió y dijo que no eran 40,000 millones, que eran 37,000. Como si eso fuera un consuelo. Bueno, precisamente al respecto, y ya nos quedan 2 minutos antes de irnos a la pausa comercial. Señor Serna, ¿qué opinión tienen acerca de las palabras del gobernador sobre el préstamo que pidió y que dijo que no está a discusión? Me parece una contestación demasiado mala. ¿Qué opinan? Pues yo opino que siempre hay que privilegiar el diálogo, y que no es que yo piense que hay temas que salieron de la agenda. Si hay una sola pregunta de un solo ciudadano en relación a un tema, hay que abordarlo. Claro. Y no descalificarlo. Y pensando que ya no está en la agenda de temas que deberían de estarnos preocupando. Rafael, para ti, Patricio, ¿soportará el Estado mexicano tanta crítica, apertura y reconocimiento de los derechos humanos? Sí, sí, tiene que soportarlos, tiene que, a ver, están en un saludo, antes que nada, y retomando lo del gobernador con el otro radio escucha, están para servir, se les olvida eso. A mí el mejor consejo que me dieron, hoy que tengo este encargo, que es de carácter político, es prestado, no es tuyo. Claro. Entonces tienes que hacer algo con eso. Si no aceptan la crítica, ni modo, nuestros impuestos los hacen posibles. Bien, pues muchas gracias, Patricio. Gracias, qué gusto Diana, tenerte Marcela. aquí con nosotros en vivo, en directo, y te esperamos más seguido. Pues espero poder venir más pronto. Patricio de la Fuente estuvo con nosotros. Vamos a la pausa comercial, regresamos.